Bueno, el día de hoy vamos a ver o a aprender cómo vamos a utilizar lo que es Laravel. Bueno, Laravel, ¿qué es? Laravel en sí es solamente una colección de archivos, ¿sí? En sí Laravel solamente es un framework, ¿ok? Un framework es un marco de trabajo con el cual nosotros nos puedas agilizar o ayudar bastante en el desarrollo de aplicaciones web. Ok, bueno. Este en sí es Laravel, así es como se ve Laravel, es solamente una carpeta con el nombre del proyecto. Vienen varios subdirectorios donde se deben almacenar ciertos archivos que nosotros vayamos programando dependiendo de su tipo. Y vienen ciertos archivos de configuración que nos van a ayudar a poder utilizar lo que es Laravel. Ok, bueno. Laravel en sí es un framework orientado al modelo vista controlador, ¿ok? Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es un modelo vista controlador. Es un MVC, ¿ok? Ok, ¿qué tenemos aquí? Miren, cuando un usuario hace una solicitud de tipo GET, ¿sí? O sea, conseguir, en su navegador pues ve o visualiza cierta página o cierto contenido, sí, pero ese contenido en sí es la vista que se está mostrando, pero él, para poder acceder a esa vista, que al final de cuentas es un archivo .html o un archivo de marcado de texto, él necesita llevar cierto proceso o realizar cierto proceso para poder lograr hacer eso. Bueno, primero tiene que mandar a llamar una ruta, ¿ok? Esas rutas nos definen cuáles son los controladores disponibles y qué hacer dependiendo de la acción que el usuario haya puesto. Son rutas que nos permiten decir a qué controlador vamos a ir. Ok, ahora, este controlador, ¿qué es lo que hace? El controlador lo que puede hacer es hacer dos cosas. Pueden ser simultáneas o pueden ser independientes. Por ejemplo, lo que hace una función del controlador es que manda a llamar a las vistas, ¿sí? El controlador viene siendo un archivo .php, ¿sí? Ok, ese es el código que se programa. Manda a llamar a esa vista, esa forma gráfica, y la imprime dentro del navegador. Otra cosa que puede hacer es meterse con el modelo, y ese modelo nos permite interactuar con la base de datos, ¿ok? Bueno, al final de cuentas, esto es todo lo que se debe de saber, o lo más importante cuando uno está desarrollando aplicaciones web. Bueno, si nosotros vemos a detalle cada uno de estos módulos, podremos entender muy bien Laravel y cualquier framework que se nos ponga enfrente. Entonces, este es un modelo vista controlador, MVC. Ok, bueno, vámonos primero con las rutas, ok. Esto de rutas, ¿dónde encontramos en Laravel eso de rutas? Ok, aquí en donde tenemos el archivo, tenemos una carpeta que se llama routes, ok. Dentro de routes nosotros tenemos nuestras rutas. Aquí tenemos un archivo que se llama web.php. En este archivo web.php nos va a mostrar cuáles son las rutas que tenemos disponibles. La sintaxis para crear una ruta es la palabra reservada route, dos puntos, el tipo de instrucción que se va a realizar, si es get o es post. ¿Cuál es la diferencia entre get y post? Bueno, vamos a ver aquí. Nosotros también podríamos haber hecho esto, un post, ¿sí? Ok, pero ¿cuál es la diferencia? El get es conseguir y el post es poner o establecer. Entonces, el get solamente nos va a mostrar cierta información en pantalla, va a jalar la información, y el post lo que va a hacer es mandar información y almacenarla, ya sea en una base de datos o simplemente mostrarlo en alguna otra vista, pero que va a pasar por el controlador. Entonces, bueno, aquí tenemos en este archivo nuestras rutas, ok. Bueno,
¿Para qué son estas rutas? Bueno, por ejemplo, este método, vamos a hacer otro método. Vamos a comentar todo esto. Vamos a comentar todo esto. Esto de momento no es muy importante. Ok. Bueno, vamos a ver una ruta sencilla. Cuando nosotros escribamos en el navegador barra prueba, a su vez nos tiene que mandar a algo, ¿sí? Esta es la ruta. ¿A dónde nos va a mandar? Nos puede mandar a algún controlador, nos puede mandar a una ruta directa. Hay varias cosas que se pueden hacer. Ahora, lo ideal sería mandar aquí a un controlador, ¿sí? Y a ese controlador mandarle a llamar algún método de él. Por ejemplo, aquí tenemos arriba que cuando escribamos la palabra reservada base, nos va a mandar al controlador que se llama Database Controller y va a mandar a un método que se llama Index, ¿sí? Es como que la clase Database Controller y manda a llamar a su método a función Index, ¿ok? Pero también hay otra forma que es esta, la que está aquí con un function. Un function simplemente nos permite ejecutar cierto pedazo de código sin necesidad de crear un controlador. Vamos a hacer algo de prueba. Cuando nosotros escribamos la palabra en el navegador barra prueba, va a ejecutar una función. Esa función nos va a retornar algún valor. Los valores de retorno, vamos a ponerle hola. Esta es mi prueba del árabe, ¿ok? Bueno, guardamos el archivo. Ahora, ¿cómo corremos este archivo en nuestro navegador? Bueno, para eso tenemos que abrir una terminal, ¿sí? Posicionarnos en la carpeta donde tenemos nuestro proyecto y ejecutar un comando que se llama php artisan surf. Ok, aquí es donde entra otro concepto que es artisan, ¿ok? Bueno, este en sí es el modelo vista controlador. Esto cualquier framework lo tiene, pero ojo, Laravel tiene ciertas herramientas que son propias de él, ¿sí? Laravel es un framework de trabajo, un modelo vista controlador, pero tiene estas son las herramientas más importantes del Laravel, ¿sí? Es lo que es el Composer, lo que es Eloquent ORM, lo que es Blade, lo que es Query Builder, lo que son los Migrations y lo que es Artisan, ¿ok? Bueno, el primero que estamos viendo a continuación se llama Artisan CLI, que es una línea de comandos para agilizar o hacer procesos rápidos ciertos procesos. Bueno, Artisan simplemente es un programa aquí en línea de comandos en terminal que nos permite agilizar ciertos procesos. Vamos a verlos a continuación. Okay, yo le doy php artisan surf y me va a servir o a inicializar el servidor para poder probar mi aplicación. Vamos al navegador y ponemos localhost 2.8000. Esa es lo que tenemos que escribir en el navegador para poder precisamente usar nuestra aplicación. Tuvimos que haber corrido lo que es SAM primero, antes de todo, para correr nuestra base de datos y nuestro servidor Apache. Ya corrimos nuestros dos servidores Apache y MySQL. Ahora sí vamos a poder entrar a lo que es Laravel. Bueno, por defecto esto es una ruta. La ruta que estoy metiendo es solamente una barrita. Aquí vemos en las rutas, cuando yo escriba la barrita me manda una función que yo ya tenga predeterminada que me manda un valor, pero eso ya es eso es otra cosa. Pero al escribir, esa es una ruta que yo había creado, pero yo estoy creando aquí una nueva ruta que se llama prueba. Cuando yo ponga barra prueba me va a hacer este mensaje, ¿sí? Cuando yo haga solo la barra me va a mostrar esto que está viendo aquí, que es lo que yo ya tenía aquí escrito.
Entonces vamos a hacer esto, vamos a escribir prueba y nos debe de imprimir el mensaje que nosotros escribimos en la ruta. Hola, esta es mi primera prueba en Laravel, ¿ok? Esta es una ruta en sí, entonces aquí yo estoy modificando en este archivo todas mis rutas. Cuando el usuario escriba tal cosa aquí, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Bueno, les decía, hay dos formas, una con una función y otra mandando a llamar directamente al controlador, que es lo ideal. Esto es lo ideal, lo de aquí arriba. Esto solamente es para efecto de pruebas. Ok, entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si yo borro esta ruta, ya cuando yo le vuelvo a pedir prueba, pues obviamente no lo va a encontrar porque no existe esa en las rutas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que ese mensaje que mandamos a llamar ahorita en prueba, en vez de hacerlo directamente, vamos a crear un controlador para poder mandar a llamar a esa función o a ese código que queremos mandar a llamar. Ahora, para hacerlo tenemos que dirigirnos a un folder, a una carpeta que se llama app de aplicación. Dentro de ella nos metemos a HTTP y dentro de ella nos metemos a controllers. Aquí están todos nuestros controladores para manipular nuestro código. Ahora, la forma más sencilla de crear un controlador pues simplemente sería dándole clic derecho, dándole new file y ponerle controlador prueba 1.php. Esa sería la forma más sencilla de crear nuestro controlador, pero la menos apropiada. El archivo se crea en blanco, por lo tal no tenemos nada puesto. Para que el código o los controladores funcionen requieren este encabezado, ¿sí? Requieren escribir la clase del archivo y bastantes cositas que tenemos que poner manualmente aquí dentro del código, ¿no? Crear nuestra clase, ponerle class, controlador prueba 1 y corchetes y hacer aquí nuestros métodos, nuestras funciones y o sea, eso es mucha hueva, ¿no? Entonces eso no es muy recomendable hacerlo. Sí, para eso existe Artisan, que es la herramienta que yo ya estaba mencionando, que Artisan es una línea de comandos que nos ayuda a agilizar o a crear ciertas cosas de manera más rápida. Vamos a borrar este archivo, ¿sí? Lo vamos a eliminar, este controlador. Esta no es la forma correcta de hacer un controlador, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crearlo desde la terminal utilizando Artisan. Okay, vamos a terminar el proceso aquí. Vamos a darle php artisan. Con el comando make nosotros vamos a crear cosas. Podemos crear controladores, podemos crear modelos, podemos crear migraciones, podemos crear bastantes cositas, ¿no? Pero para este caso vamos a crear un controlador, un controller. Y le vamos a poner controlador prueba 1, ¿sí? Pero ahora desde línea de comandos. Esto nos va a crear un nuevo controlador, ¿sí? Ok, nos va a crear un nuevo controlador que se llama controlador prueba 1. Pero si se dan cuenta ya nos pone todo el encabezado y ya toda la estructura del proyecto. Ahora, si quisiéramos crear este controlador de manera más sofisticada, ponemos un parámetro que se llama -r, ¿sí? Que ya nos ajusta ciertos métodos o ciertas funciones. ¿Sí? Vamos a darle... ok, vamos a borrar otra vez esto. Ok, vamos a volver a ejecutar esto con el -r. Lo que hace -r es que ya nos mete ciertos métodos que son propios de un controlador, como cuáles, por ejemplo, ven aquí que ya me agregó varias funciones. Me metió una función que se llama index, otra que se llama create, otra que se llama store y otra que se llama show y otra que se llama edit y update, destroy. Ok, ¿qué significan todos estos métodos? Bueno, eso depende de las rutas que nosotros metamos. Nosotros podemos mandar a llamar a un controlador. Vamos a mandar a llamar al controlador que acabamos de crear, ¿sí? Ok, ahora
vamos a mandar a llamarlo. La manera correcta sería poniendo el nombre del controlador, que se llama controlador prueba 1, y mandamos a llamar al método de algún método de ese controlador. Si mandamos a llamar al método index, ¿sí? Pues aquí tenemos en el controlador un método que se llama index. Index es indexar o mostrar. Esto usualmente se ocupa para cuando hacemos el método get, ¿sí? Para cuando utilizamos el método post se ocupa el método store. ¿Por qué? Porque va a almacenar o va a guardar algo en la base de datos o en algún lugar. Y pues edit y show y todo eso pues es lo mismo, solo que pues va a mostrarlo, eliminarlo o alguna otra cosa. Bueno, aquí en index podemos hacer un return y podemos poner el mensaje: hola, ¿qué tal? Esta es mi prueba en Laravel. Ok, bueno. Aquí vamos a poner lo que queremos que retorne. Ahora ya no lo hice directamente como lo habíamos hecho anteriormente con un function, sino ya estoy mandando a llamar al controlador y a un método que se llama index, ¿sí? Aquí pues ya estoy mandando a llamar index. Ahora si yo repito lo mismo desde hace rato, lo del PHP artisan serve, y pruebo mi aplicación, cuando yo le ponga barra prueba, me debe de mandar ese mensaje que yo puse allá. Vamos a ponerle prueba, ¿sí? Prueba y ok, dice que nos faltó una llave. Ok, ¿dónde nos falta esa llave? Aquí nos faltó un punto y coma, ¿sí? Ok, vamos a volver a correr la aplicación. Hola, ¿qué tal? Esta es mi prueba en Laravel, ¿ok? Vieron que ahora nos está imprimiendo lo que está dentro de este controlador, sino ya no algo directo desde aquí, desde las rutas. Entonces, esta es la forma ideal de hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos hacer es de que en vez de imprimirnos esto, un mensaje nos imprima o nos retorna alguna vista, porque al final de cuentas el usuario cuando manda llamar a una ruta, le tiene que dar una vista de retorno. El controlador nos está mandando un mensajito, ¿sí? No nos está mandando una vista como tal. Bueno, en sí, pero no como quisiéramos. Ahora sí, esto es con el get. El get nos manda a llamar solamente información, y el post lo que puede hacer es almacenar información y sería en la base de datos. Bueno, ahora en sí hasta aquí terminamos la parte de los controladores, ¿ok? Así creamos un controlador y así lo vamos ocupando. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema a continuación? Bueno, el siguiente tema a continuación es Composer, ¿ok? Composer. ¿Para qué nos sirve Composer? Bueno, aquí en el proyecto tenemos un archivo que se llama composer.json. Composer.json es un archivo de extensión .json que es como un archivo de texto simplemente con cierta información de nuestro proyecto. Tenemos aquí las librerías que está necesitando nuestro proyecto para funcionar. Tenemos una librería que se llama Laravel Framework, que es la 5.3, y tenemos varias librerías que estamos ocupando. Lo ideal sería que aquí, cuando nosotros creamos alguna nueva librería, por ejemplo manejar bases de datos o manejar documentos Excel, documentos de Word, no sé, librerías para hacer videojuegos o alguna librería, aquí la tenemos que meter y tenemos que actualizar el proyecto. Aquí es donde entra que es Composer. Composer en sí es un programa que nos ayuda, es un gestor de dependencias de PHP que nos permite pues descargarnos todas esas librerías para que funcionen ciertas cosas. Entonces eso es Composer, ¿sí? Simplemente un gestor de dependencias, ¿sí? Dependencias para PHP, ¿sí? Es de gratuito. Ok, entonces ya vimos esto y esto. Nos falta lo que es Eloquent, nos falta lo que es Blade, nos falta lo que es Query Builder y nos falta lo que son Migrations. Ok, vamos a ver Migrations. Ok,
Migrations entra de la mano con lo que es Eloquent, ¿sí? Y con lo que es Query Builder, ¿okay? Son tres cosas que vienen de la mano, por decirlo así, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué son las migrations. Las migrations son migraciones. Eso es otra cosa que nos ofrece Laravel. Bueno, ¿qué quiere decir esto de las migraciones? Bueno, nosotros cuando usualmente programamos alguna aplicación móvil o algo por el estilo, siempre en nuestro gestor de base de datos, ya sea MySQL, Postgres, cualquiera, tenemos ya nuestras bases de datos que nosotros, pues, con las que trabajamos, ¿no? Entonces, este proyecto va a trabajar con una base de datos, pero ojo, cuando estemos pasando el proyecto entre persona a persona, habrá problemas porque yo aquí tengo, por ejemplo, voy a crear una base de datos nueva que se llame prueba Laravel, curso, prueba curso. Creo esa base de datos y a esa base de datos le creo tablas y etcétera. Yo tendría que hacer esto o exportar, importar cada vez que yo quiera pasarle el proyecto a alguien, y eso no está chido, eso no está bien que se haga, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí voy a crear una tabla que tenga solamente dos campos, ¿sí? Esa tabla le voy a poner persona, no sé, por poner un nombre, ¿no? Y a esa tabla persona yo le voy a poner, no sé, nombre, que sea varchar y que sea longitud de 10, no sé. Y aquí le voy a poner edad y un número que sea char y que sea de 2, ¿ok? Y aquí yo creo ya mi base de datos con mis campos y así. Pero ahora yo tendría que hacer todo esto cada vez que yo estoy migrando el proyecto o se lo paso a alguien, digamos que se lo quiero pasar a otra persona. Entonces sería mucha hueva hacer todo esto. Todo esto es mucha flojera. Entonces, para eso necesitamos o vamos a ocupar algo que se llama migrations, ¿sí? Ahora, voy a crear otra base de datos que se llame prueba curso Laravel. Ahora esto es con Laravel, con las migrations. Esto que acabo de hacer aquí es como sería usualmente, pero ahora lo vamos a hacer con Laravel. Ok, para poder manejar base de datos en Laravel necesitamos entrar a un archivo que se llama .environment o .env. Aquí vamos a poner, aquí hay una parte donde se hace la conexión con MySQL. Bueno, aquí ponemos la IP del servidor en el que estemos trabajando. Podríamos tener un servidor montado en línea. El nombre de la base de datos que se llama, en este caso les acabo de crear es prueba curso Laravel. El nombre de usuario y contraseña si es que tenemos alguna contraseña. Okay, una vez ya hecho esto y dándole guardar al archivo con control S, ya podemos manejar esta base de datos. Ahora, ¿cómo manejamos esa base de datos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva migración, ¿sí? Esa nueva migración la creamos igual con Artisan, ¿sí? Artisan make migration, ¿sí? O migration. Vamos a hacer una nueva migración que se llame persona, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo con migraciones. Vamos a crear esa tabla, ese archivo donde se va a guardar ese. Ok, si se dan cuenta, acaba de crear un archivo que se llama así, que tiene este nombre, el cual lo vamos a encontrar dentro de la carpeta database, migrations, y aquí es donde vamos a encontrar el archivo persona, ¿sí? Archivo persona. Ok, bueno, voy a cerrar todos esos archivos que ya no nos sirven. De momento no. Ok, ¿qué tiene este archivo dentro? Lo que tiene es una función que se llama up y una función que se llama down, ¿ok? Para empezar a trabajar con esto, escribimos la palabra esquema, ¿sí? O es una tarea, un bloque de tareas. Y aquí ponemos la acción que queramos que haga. Queremos crear una base de datos, ¿sí? Una tabla, perdón. Aquí vamos a poner create. Ok, nos va a crear una tabla. Lleva dos parámetros. Uno es el nombre de la tabla, se va a llamar persona, ¿okay? Y otra es una función que nos va
que tenemos que poner aquí una variable que se llama blueprint tabla. Creamos una variable que se llama tabla, ¿sí? Ok. Ahora, con este código ya creamos la tabla en sí, dentro de la base de datos. Pero lo que vamos a hacer es que con esa variable tabla vamos a crearle a esa tabla ciertos campos. Vamos a crearle un campo de tipo cadena que se llame nombre, ¿sí? Es lo mismo que estábamos haciendo, pero ok, el otro era entero, era la edad, no, era igual cadena, y le vamos a poner edad. Ok, en sí esto nos serviría para crear la base de datos. Ahora, aquí vamos creando todos los campos que queramos que tenga la base de datos, y aquí podemos meterle ciertos parámetros. Si quisiéramos que nombre fuera un valor con una llave primaria, increments te lo crea como si fuera una llave primaria, y hay varias instrucciones que podemos nosotros hacer aquí, ¿sí? A esto que estamos haciendo en este momento, bueno ahorita lo menciono. Ok, vamos a dejarlo como estaba, string. Okay. Ahora, aquí en down lo que vamos a hacer es para borrar la base de datos. Sería drop. Y sería persona. Vamos a borrar la base de datos. La tabla, perdón, persona. Ok, entonces yo ya tengo mi migración de persona. Vemos que tenemos varias migraciones para usuarios, contraseñas y demás. Entonces lo que vamos a hacer es, para que se migren, vamos a darle php artisan migrate. Ok, y como vemos, bueno, vamos a ver a continuación que nos migra todas las migraciones que tenemos ya creadas, donde está dentro de uno, donde está dentro ahí vemos que está la de persona, ¿sí? Bueno, si nos ponemos a ver aquí nuestro vemos la base de datos prueba curso Laravel con la que hicimos la conexión, y vamos a ver todas las tablas que nos migró. Dentro de ellas está una que se llama persona, que es la que acabamos de crear, y si vemos su estructura, vemos que es exactamente igual como la otra, es un nombre y una edad, pero ahora esto es de forma automática, ¿sí? Solo con una línea de comandos creamos las tablas de manera automática, y todos los programadores que estemos trabajando en esto podemos ver lo mismo y tener lo mismo, ya no tenemos que hacer nada manualmente. Entonces esto es un migrate. Bueno, ahora en sí, ahora así se hacen las migrations, ¿sí? Que es el tema que estábamos viendo aquí, migrations, ya lo vimos. Pero para eso ocupa algo que se llama Eloquent, que es un ORM. Un ORM es un mapeado de relaciones de objetos, que quiere decir, esto que estamos haciendo aquí no es código SQL, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros hiciéramos bases de datos en MySQL, o las hiciéramos en Postgres, o las hiciéramos en Oracle, o con cualquier otro gestor de base de datos, nosotros tendríamos que aprender a cómo usar cada gestor de base de datos, y cómo es con un lenguaje diferente para cada instrucción SQL. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, SQL. Okay. Por ejemplo, ok, vamos a ver. Ok. Vamos a ver alguna diferencia entre ellos.
Ok. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un select en MySQL, la sintaxis para eso sería esto: select all from la tabla y condiciones, ¿no? Si quisiéramos hacerlo en Oracle, pues sería otra sintaxis. Si quisiéramos hacerlo en Postgres, sería otra sintaxis. Entonces, lo que hace el ORM es de que nos permite, con una línea de código, no importa el gestor de base de datos, sino todas esas instrucciones SQL las traduce. Entonces, esto es muy padre porque si la base de datos la empiezas con MySQL y luego quieres migrar a Oracle o quieres migrar a Postgres, este cambio sería muy fácil y muy compatible. Entonces, eso es lo que hace un ORM. Y bueno, ORM ocupa algo que se llama Query Builder. Query Builder, pues, es simplemente la sintaxis o el código, o es el constructor de queries o el constructor de consultas que usamos para poder hacerlo de manera en PHP, ¿sí? Entonces, ahí es donde van esas tres cosas de la mano para poder manejar bases de datos. Ok, entonces eso sería todo aquí en Migrations. Blade es un motor de plantillas, el cual nos permite facilitarnos las cosas a la hora de hacer vistas. Ok, ya vimos lo que es las rutas, los controladores, lo que es el modelo y las bases de datos. Y ahora vamos a ver lo que son vistas. Ojo, vimos cómo interactuar con la base de datos, pero no hemos visto todavía modelos. Eso lo vamos a ver adelante. Vistas. Ok, para hacer las vistas están dentro de Resources, están dentro de Views. Y aquí tenemos todas las vistas. Por ejemplo, aquí tenemos una vista que se llama welcome.blade, ¿sí? Bueno, esa es una vista que tenemos a la mano. Pero vamos a crear una nueva vista, ¿sí? Clic derecho, new file. Vamos a poner vista.blade.php, ¿sí? Para que funcione. En sí, este es nuestro HTML. En sí es un archivo HTML con un título, ¿sí? Y un body, ¿ok? Ahora, ¿de qué nos sirve? Nosotros podemos hacer ejecutar código PHP desde aquí, ¿sí? Un echo, hola, ¿sí? Esa sería la sintaxis para poder ejecutar código PHP aquí. Ok, hold it. Ok, sí. Ok, ese sería nuestro código para ejecutar código PHP, ¿sí? Ok, bueno, tenemos que abrir y cerrar las comillas para hacerlo. Okay, ¿cómo mandamos a llamar a esta vista? Bueno, dentro del controlador podemos mandarlo a llamar con una función, como ya lo hemos dicho, o dentro de un controlador. Vamos a abrir ese controlador prueba 1 que ya habíamos creado hace rato. Estaba en app, los controladores HTTP, controlador prueba 1, ok. Ahora, lo que vamos a hacer es que en vez de retornarnos ese mensajito feo, nos retorne una view, ¿sí? Vamos a llamar al método view y vamos a ponerle como parámetro la vista que queremos mandar a llamar, que se llama vista, ¿sí? Así se llama, vista.blade.php. Esto nos permite que ya no tenemos que ponerle otro nombre o otra forma. Ya de esta manera se manda a llamar muy fácilmente. Entonces vamos a correr nuestro proyecto y nos debe de mandar a llamar esa vista, que es en HTML. Ok, vamos a correr nuestro servidor y vamos a ejecutar otra vez prueba. Ok, vieron que ya nos manda a llamar a ese mensaje hola que yo ya puse dentro de mi HTML, pero pues esta vista ya tiene una estructura. Ahora, Blade lo que nos permite es de que ya no tenemos que hacer nada de estas cosas, sino
Blade es un motor de plantillas, porque esto es una plantilla en sí que nos permite hacer las cosas de manera más fácil. Por ejemplo, en vez de hacer todo ese show, simplemente podríamos haber hecho esto. Y sería exactamente lo mismo, ¿sí? Y pues actualizamos. Y ok. Ok. Ok, entonces para esto es Blade, para que nos imprima ciertas cosas que nosotros ya tenemos previstos, ok. Bueno, vamos a ver. Ok, ¿vieron? Ya pusimos hola, lo mismo que hicimos con el eco. Ahora, ¿esto en qué nos beneficia? Que es tiene más seguridad y es mucho más fácil. Ahora, esta es una de las pocas prestaciones que tiene Blade para la hora de hacer plantillas. Ya las iremos viendo más adelante. Bueno, entonces eso sería Blade, el motor de plantillas, ¿no? Entonces esos serían todos los temas básicos sobre Laravel para poder manejar Laravel de una manera muy fácil. Aquí cubriríamos todo lo que abarca Laravel, cómo maneja las rutas, los controladores y cómo ese controlador manda a llamar una vista y esa vista se le llega al usuario. Entonces aquí, como vemos, esta ruta, ya para recapitular, aquí creamos una ruta que se llama prueba, manda a llamar al controlador prueba al método index. Este es el controlador, aquí está, controlador prueba 1. En su método index manda a llamar a una vista, ¿sí? Y esa vista pues está aquí, que es la que tiene este mensaje. Entonces, al final de cuentas, sí realmente hace esto, manda a llamar a la ruta, luego al controlador y le controla la vista, ¿ok? Y lo de la base de datos, pues eso ya será más adelante. De momento eso es todo.